Hermanos, tengo el privilegio hoy de compartir con ustedes la palabra del Señor y cerrar esta serie que nos ha llevado ya por algunas semanas y meses en el libro de los Hechos, la serie Poderoso. Y yo creo que si nos tardáramos todavía unos 2 o 3 meses más, le sacaríamos mucho más provecho, pero hay otras cosas que están por ahí preparándose y cocinándose para que la iglesia pueda tener una dieta balanceada, ¿verdad? No solo comemos el libro de los Hechos, pero vamos a empezar a alimentarnos de los evangelios también en los próximos domingos. Por lo pronto le voy a invitar a que esté en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Parte de las escrituras van a aparecer en la pantalla, pero por si acaso nosotros tenemos que estar listos con nuestras escrituras para que podamos leer, podamos comprobar y podamos darnos cuenta de lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Téngalo por ahí, listo. Hemos visto en estos domingos cómo la iglesia estuvo creciendo en los primeros años. De una manera milagrosa, la iglesia pasó de ser de un grupo de 120 personas a ser un grupo de más de 5,000 personas. Y eso que en aquel tiempo solo se contaban a los hombres. No se contaban por completo a las mujeres y a los niños. Así que podemos pensar que aquella era una multitud tremenda. Sin embargo, junto con el crecimiento vinieron los desafíos y los problemas. Podemos leer en los primeros capítulos, como ya lo escuchamos en las predicaciones los domingos anteriores, que estos desafíos vinieron a modo de pruebas de la misma fe, persecución por parte de la religión oficial, el judaísmo. Vinieron como parte de un intento de engañar al Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Cómo a raíz de esto vino el temor de Dios sobre la iglesia y sobre la comunidad, y empezaron a ver a la iglesia con otros ojos. Y todo esto nos desafía a nosotros como iglesia para que a su vez podamos estar listos para lo que Dios quiere hacer en esta comunidad a través de nosotros, ¿verdad que sí? Ahora, como iglesia, lo mismo que en aquellos años en la iglesia, en la primera iglesia, en el libro de los Hechos, compartimos muchas situaciones, ya ustedes van a ver. Se presentaron de manera distinta, pero las compartimos igualmente en este tiempo. Lo mismo que Ananías y Zafira, hoy en día existe el desafío que nosotros vivamos una vida íntegra delante de Dios y delante de nuestros líderes. Lo mismo que el judaísmo, hoy en día posiblemente la religión tradicional está presentando el desafío a muchos de ustedes. Es posible que familiares los han criticado. Es posible que familiares o amistades incluso les hayan dado la espalda por razón de su fe. ¿A cuántos de ustedes quizá les han dicho, ya te hiciste aleluya? Y es que ellos no entienden que no se trata de una religión, sino de una relación con nuestro Dios. Pero estamos participando de alguna manera con los mismos desafíos de la iglesia de aquellos años. ¿Se dan cuenta? Por eso nos conviene venir a la palabra de Dios y alimentarnos de ella y fortalecernos para que así como en aquellos años, en este tiempo Dios también nos permita ver una gran cosecha de almas. Amén. Tengo aquí un breve resumen de lo que hemos escuchado en los domingos anteriores. Número 1, una vez que los discípulos, que la iglesia fue llena del Espíritu Santo, enfrentaron su primer desafío, la oposición por la religión judía. Recuerden que los líderes judíos latigaron a los discípulos, los amenazaron y les dijeron, no queremos que prediquen en este nombre. Y la respuesta de ellos fue, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y no importó que los hubiesen tomado presos allí en el templo, regresaron al templo, dice la escritura, y siguieron testificando de Jesucristo. Número 2, ya hablamos un poquito de eso anteriormente. Ananías y Zafira fueron el desafío para la iglesia, y que la iglesia pudiera entender la necesidad de vivir una vida íntegra delante de Dios en todos los aspectos. Y el aspecto financiero no está separado de tu vida espiritual. Si Dios demanda que le amemos con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón, entonces deducimos que todo yo le pertenece a Dios. Amén. No nada más mi domingo, pero de lunes a sábado también. No nada más las 2 horas que pasamos aquí, pero mi billetera también le pertenece al Señor. Amén. Vamos a hacer de Dios el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Número 3, se empezaron a presentar problemas administrativos en la iglesia. Capítulo 6 de Hechos. ¿Recuerdan cuando las viudas de los judíos, de los discípulos de habla griega, estaban siendo desatendidas? Empezaba a haber cierto prejuicio cultural en la iglesia. Y se levantaron los cristianos que habían crecido en el resto del imperio, a diferencia de los que habían crecido en Jerusalén. Y dijeron: no es posible que se desatienda a nuestras viudas, que le den preferencia a las que nacieron aquí en Jerusalén y no a las que vienen de fuera. Hubo murmuración, dice la Biblia. Hubo murmuración. Mire qué asunto, ¿no? Primero habían enfrentado problemas externos, problemas de integridad y de santidad, pero ahora están enfrentando problemas internos. Dígame usted, ¿estamos lejos de ser como la iglesia del libro de los Hechos? ¿Hay murmuración en nuestros días también? ¿Verdad? Entonces, la iglesia del libro de los Hechos es como un ejemplo, es como un espejo para nosotros. Y el cuarto problema ya se empezaba a avecinar. De hecho, el capítulo 6 es como una antesala de este problema serio, que después en el capítulo 8 y en el capítulo 10 del libro de los Hechos estallaría casi como una bomba. Déjenme hablarles un poco del contexto de lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Jesucristo le dijo a sus discípulos: esperen en Jerusalén. Cuando venga la promesa del Padre, serán llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces les dijo: me seréis testigos. ¿En dónde? Si sabe la Biblia, dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es así como el evangelio llegó a Puerto Rico, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Esa pequeña isla. Pero no fue así al principio. Ahora, los discípulos no tuvieron problemas en entenderlo, pero cuando se trataba de llevarlo a la práctica, ahí es cuando empezaron a dudar un poco. No tuvieron problemas en predicarle el evangelio a los judíos. La iglesia creció en Jerusalén rápidamente. De esos 5,000, después se sumaron 4,000. Era una multitud tremenda. Ahora no tenían problemas en entender que habría que ir a Judea. Judea era como el estado donde Jerusalén era la ciudad capital. Judea era como la región más amplia, y no tenían problemas. Ellos se extendieron a esos lugares, pero ellos sabían que tenían que llegar hasta Samaria. Y si usted está familiarizado con este término, este nombre de esta ciudad y de esta región, Samaria, recordará que Samaria era una población conformada por judíos. Vamos a decirlo en términos judíos, ¿sí? Era una ciudad, una población conformada por judíos que se habían mezclado con otras razas y por lo tanto eran impuros. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano?
tiene que ver con lo mismo. Un judío no podía dirigirse a un samaritano. Un judío no podía hablarle a un samaritano. Un judío consideraba una ofensa a Dios el tener que ver con un samaritano. Por eso es que la parábola del buen samaritano sonó fuerte a los oídos de los judíos, porque ni el sacerdote ni los levitas pudieron ayudar a aquel hombre herido, sino un samaritano. Qué tremendo, ¿no? Lleven el evangelio a Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos, según leemos en los primeros capítulos, estaban reacios a entender que tenían que llegar hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían problemas culturales, tenían prejuicios religiosos. ¿Cómo yo me voy a mezclar con un samaritano? Ahora, el problema ya no eran nada más los samaritanos, pero los gentiles, o sea, los que no eran judíos, los que pertenecían al imperio romano, los egipcios, los griegos, los árabes, los romanos y todos ellos. No era posible. Israel tenía la idea de que la salvación de Dios era un regalo exclusivo de ellos y no podían compartir tan fácilmente estas buenas nuevas. Entonces Dios tenía que hacer algo, y Dios levantó a Saulo de Tarso. Ahora ya escuchamos la historia de Saulo, ¿no? Dios tuvo que levantar a Saulo de Tarso para perseguir a la iglesia, y esa persecución fue lo que propició que los discípulos salieran de Jerusalén, salieran de Judea y llegaran a Samaria y empezaran a abarcar el resto del territorio. Eso es lo que leemos en los primeros capítulos, en los primeros versículos de este capítulo 8. Debido a la persecución, cuando aquel hombre lleno de fe y del Espíritu Santo llamado Esteban, según lo leemos en los capítulos anteriores, murió apedreado por el pueblo, empieza el capítulo 8 diciendo que Saulo estaba allí. Y Saulo consintió en aquello. Saulo estuvo de acuerdo. Yo me imagino que Saulo fue de los primeros en tirar la piedra y en instigar a los demás judíos a apedrear a Esteban. Y la iglesia tuvo temor y se esparció escondiéndose, pero llevaron con ellos la palabra de Dios. Dios tiene formas interesantes de cumplir sus propósitos. Muchas veces incluso tú ni te das cuenta, o sea, involuntariamente. Pero gracias a Dios por ello. ¿Sabe que hoy en día el evangelio ha llegado a muchos pueblos a través de los desplazados? Por causa de las guerras en algunos países, y la población tiene que salir de sus lugares y refugiarse incluso en otros países, llevan con ellos la palabra de Dios, y otros pueblos que nunca habían recibido la palabra de Dios la reciben por causa de este problema. Y a veces decimos: oh, Dios se ha olvidado de nosotros y mira la situación en la que estamos, pero no nos damos cuenta que Dios está cumpliendo sus propósitos, ¿no es cierto? Ahora, ahí es donde estamos. La iglesia se tuvo que esparcir por toda la región, y Dios empezó a preparar el corazón del pueblo. Ahora me voy a adelantar un poco. Libro de los Hechos, llegamos hasta después de la historia de Saulo, capítulo 10, y ahí está Pedro en la casa de un tal Simón, y el Señor le revela que alguien lo va a venir a buscar, que lo escuche, pero para eso lo preparó con una visión. Y la visión fue que cuando a la hora que Pedro tenía hambre, mandó preparar algo de comer, y la visión fue que una canasta bajó del cielo con toda especie de animales impuros, prohibidos para los judíos. Ahí había carnitas de puerco, había, ya me imagino, ¿verdad? Toda clase de alimentos prohibidos para un judío. Y la orden de Dios fue en su visión: Pedro, mata y come. Así es como leemos, pero la idea es: Pedro, cocínate algo y come. Y Pedro: pero Señor, me estás pidiendo que quebrante la ley. Pedro, mata y come. Lo que yo he purificado, no lo llames tú impuro.
Ahora, Pedro no comió. No leemos en la Biblia por lo menos que lo hizo. Pero Pedro entendió allí. Y entonces alguien tocó a su puerta. Y era un romano. Era un romano, un gentil, un no judío. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de la relación, la relación entre judíos y no judíos? Alguien que no merecía la gracia de Dios y por no ser judío no estaba predestinado para la salvación. Por lo tanto, pero Dios tuvo que preparar a Pedro. Pedro fue testigo de cómo el Espíritu Santo vino sobre aquellas personas, fueron salvas, fueron llenas del Espíritu Santo, y años después Pedro se levantó ante toda la iglesia y les dijo: yo fui testigo que Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todos. El Espíritu Santo es para todos. No hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, porque también a ellos les purificó el corazón. Hechos capítulo 15. Dios estaba preparando la mente de la iglesia. Y en nuestra historia, ¿estamos listos ahí con Hechos capítulo 8? En nuestra historia vamos a encontrar, y yo quiero compartirles, vamos a encontrar muchas, pero quiero compartirles solamente dos cosas muy importantes que Dios hizo con la iglesia y que Dios nos muestra para que usted y yo estemos preparados para la gran cosecha que vamos a tener en nuestros días, en este tiempo. Vamos a la escritura. ¿Está listo? Hechos capítulo 8 versículos 26 en adelante. En la pantalla aparece la lectura. Espero que tenga suficiente tamaño. Dice allí: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Entonces Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. ¿No le ha pasado eso, que de pronto usted lee la Biblia y no entiende? Y si usted, que está familiarizado con la Biblia, no entiende, ahora imagínese quien no está familiarizado con la Biblia. De pronto quieren leer la Biblia y a veces quieren leer Apocalipsis, pues no entienden. Entonces, todo esto tiene siempre un propósito. Siempre hay un propósito. ¿Cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó al etíope, a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había cierta agua, y dijo el eunuco: hey, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, usted está familiarizado quizás con esta historia. Alguna vez la hemos leído, la hemos escuchado, y es mi oración que hoy la podamos volver a estudiar y leer con nuevos ojos. Y usted abra su corazón y su mente a lo que está aconteciendo aquí, y cómo Dios está preparando el corazón de la iglesia, porque esto fue notorio, tan así
que los apóstoles de Jerusalén tuvieron que venir a esta región y ver lo que estaba pasando. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ese diálogo que tuvieron Felipe con este hombre eunuco etíope es interesante, nos revela muchas cosas. Yo quiero hablar de Felipe y quiero hablar del eunuco etíope y encontrar en ellos un desafío para nuestra vida. Así que hablemos de Felipe. Felipe, si usted recuerda, era uno de los 7 varones apartados para servir las mesas, ¿verdad? ¿Sí recuerda esa parte de la historia? Cuando las mujeres, las viudas de habla griega eran desatendidas y hubo aquel problema de murmuración y los apóstoles dijeron, bueno, no es justo que nosotros dejemos de predicar el evangelio para atender estos asuntos de comida. Nombren 7 varones llenos de fe y del Espíritu Santo y muy sabios para que hagan este trabajo. Entonces uno de ellos fue Esteban, al que apedrearon en el capítulo 9 de 7. Y otro de ellos fue Felipe, que entra en escena luego en el capítulo 8. Y nombraron a otros 5 más, hombres que eran entre judíos y algunos que habían crecido por allá por Grecia y conocían todo este asunto del lenguaje griego. Y ese era un grupo selecto, un grupo que su trabajo era ponerse el mandil, preparar las mesas, supervisar la cocina y supervisar que la comida fuese suplida a todas las viudas por igual, que no hubiese distinción, que nadie se quede sin comer. Ese era su trabajo. Yo no sé si usted puede imaginarse a Felipe día tras día en esa misma rutina. Yo creo que ya hasta ni se quitaban el mandil, porque cuando terminaban del desayuno, pues ya casi era la hora de la comida, ¿no? Y cuando terminaba la comida, ya casi era que la hora de la cena. Pero ese era su trabajo. Su trabajo era servir las mesas. Ahora, si entendemos el orden de cómo en Hechos 6 se dan a conocer estos nombres, y si creemos que el orden que se menciona en estos nombres tiene algo que comunicarnos, sabemos que Felipe, al igual que Esteban, era un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, por eso fue seleccionado, un hombre lleno de sabiduría. Vamos a decirlo así, eran de los discípulos más sobresalientes de una multitud de más de 10,000 personas. ¿Está conmigo ahí? De una multitud así, seleccionaron a 7. Y de esos 7, el primero en mencionarse fue Esteban. Incluso en la Biblia dice Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Como que realza las cualidades de Esteban. Y luego mencionan y a Felipe, este mismo Felipe. Y ahí está Felipe, día tras día. Como es un hombre de fe, él se pone el mandil sin ningún problema y está listo para servir a las viudas y supervisar que nada les falte. Su llamado, digámoslo así, no era muy atractivo. Una vez vi en esas imágenes de Facebook que abundan y que les damos tantos likes, que decía, y yo lo puse en mi página: si estás llamado al ministerio de alabanza, este va a ser tu primer ministerio. Y se veía una persona lavando los baños. A veces Dios tiene formas extrañas de trabajar con nosotros. Pero de Felipe, de Esteban y de todos estos personajes, podríamos decir que tenían un trabajo quizás no muy atractivo, no en comparación a predicar y enseñar. Ahora, yo traigo esto a colación ahora porque en muchas ocasiones nosotros solemos hacer ese tipo de distinciones. Hay personas que buscan servir en la iglesia, pero lo quieren hacer en la forma más atractiva posible. Y a veces en lo primero que quieren participar es en subir y cantar.
Está bien. Ya les dije al principio, hacemos una audición, comprobamos que son sus dones y entonces allí decimos, ¿verdad? Si vamos o no. Pero a veces las personas lo que están buscando es posición, no servicio. Cuando de pronto hay oportunidad de servicio en cosas que no se ven, en cosas que nadie se entera, como que lo pensamos. La naturaleza humana a veces actúa de esa forma. Por cierto, le damos un reconocimiento a nuestros técnicos que batallan con los problemas de las computadoras y a veces nosotros ni nos enteramos, ¿no? Ellos no se ven allá arriba. Si algo sale mal, ya saben que yo soy el responsable. Véanme a mí, pero ellos no se ven allá arriba. A veces el trabajo de un técnico no es fácil porque no se ve. Las personas encargadas del transporte, a veces ni nos enteramos que hay personas que vienen en las camionetas de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Quién trae el pan? ¿Sabe usted quiénes traen el pan? Ese que tanto nos gusta y que siempre agarramos y llenamos cajas. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Y es algo así como lo que estaba sucediendo con Felipe y con Esteban y con todos ellos. Lo que me llama la atención es que ellos aceptan el desafío, entran al trabajo y no tienen ningún problema con cumplir la parte de ministerio que les toca. Lo interesante de esto es que con toda seguridad les digo, lo que la iglesia puede confirmar en ti, hablando de un ministerio o un llamado específico, casi siempre es diferente a lo que Dios tiene en mente. Es decir, muchas veces el llamado de la iglesia es visto solamente a como lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Oh, necesitamos quien vaya por el pan. Y empezamos a buscar quién y vamos y lo invitamos y etcétera. Pero tú no puedes saber si Dios está viendo en ti a alguien más que solamente aquel que va a traer el pan todos los domingos. Yo me imagino que Felipe no podía entender qué es lo que tenía Dios en mente en él. Pero lo que sí puedo ver es que en un tiempo determinado Felipe fue revelado como un gran evangelista. Entonces podríamos decir literalmente de servidor de mesas a evangelista, de preparar comida a un evangelista. Y no cualquier evangelista, le tocó evangelizar a uno de los hombres más importantes de un país del norte de África. Ya no sabemos nada de ese hombre después de esa experiencia, pero yo me atrevo a decir que este hombre regresó a Etiopía y empezó a predicar de Jesucristo y a decirles: mira lo que me leyeron y me dijeron que está hablando de Jesucristo y Él murió por nosotros, Él es el Cordero inmolado. Y empezó a creer la gente y se levantó una iglesia muy fuerte en Etiopía. Un hombre que estuvo dispuesto a servir las mesas fue levantado por Dios para ser un gran evangelista. Dios siempre quiere llevarte más allá. ¿Estás de acuerdo? Así que tú puedes decir: hey, yo no voy a estar todo el tiempo manejando la van. y no que digas: yo no quiero manejar la van, pero que tú puedas entender: Dios tiene algo más para mí. No lo puedes saber. Deja que Dios te ponga en esa posición. Tú lo que tienes que decirle al Señor es: yo estoy dispuesto, Dios. Acuérdense, lo maravilloso de Dios empieza con un sí. ¿Ya no se acuerdan? El pastor Sam va a escuchar esto y va a decir: ¿cómo que ya no se acuerdan? Lo maravilloso de Dios empieza con un ahí está, eso sí lo va a escuchar. De servidor de mesas a un evangelista. De hecho, aunque ya no sabemos más acerca de Felipe, hay una referencia de él, Hechos capítulo 21, versículo 8, que se refiere a él de esa forma.
Lucas y Pablo son colaboradores. Y entonces en esa narración que hace Lucas en el libro de los Hechos, capítulo versículo 21, versículo 8, dice: al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista. Y luego añade que era uno de los 7. Oh, uno de los 7. Ya cuando añade uno de los 7, inmediatamente nos transporta al capítulo 6 de Hechos, cuando fueron levantados aquellos 7 para servir las mesas. Felipe el evangelista. ¿Quién era Felipe el evangelista? Uno de los 7. Empezó para servir mesas, pero Dios lo llevó a ser un gran evangelista. ¿Qué puede hacer Dios de ti? Tal vez tú digas: pues no mucho, mira quién soy. Saulo de Tarso quizás sea el mejor ejemplo reciente de lo que hemos escuchado en las predicaciones. Un perseguidor, alguien que asesinó a cristianos, alguien que se burló de Jesús, y sin embargo Dios le echó el ojo. Dios lo llamó a su gracia, Dios lo transformó y lo hizo un gran apóstol. ¿Qué puede hacer Dios de ti? No te puedes imaginar. Tan solo dile al Señor: yo estoy aquí, Señor, dispuesto para ti. Yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer el otro, yo no sé mucho de la Biblia. ¿Cuántos pretextos podemos poner? Pero yo te animo hoy, tú di: yo estoy dispuesto, Señor. Amén. Yo estoy dispuesto, Señor. Entonces, aquí tenemos a Felipe hablándole a este hombre. Ahora vamos a hablar de este otro personaje que aparece en la historia, el eunuco etíope. No sabemos más de él, más que lo que se menciona en estos pocos versículos. Era un hombre importante, era etíope en África, eso lo hacía un gentil. Pero lo que sí sabemos, además de que era tesorero, es de que era un hombre que se había convertido a la religión judía. Los judíos los llamaban a ellos los prosélitos. Un gentil que había sido convertido a la religión judía. Entonces él había rechazado el politeísmo, esa cantidad de dioses que tienen en sus pueblos, y había aceptado que hay un solo Dios, Jehová, la religión judía. Y había aceptado circuncidarse, y había aceptado cumplir la ley. Y todos los viernes, cuando el sol se ocultaba, empezaba su día sagrado. Y qué grandes problemas tuvo que haber tenido este hombre en un pueblo que no tenía temor de Dios en cumplir la ley. Es todo lo que sabemos. Es más, ni siquiera sabemos su nombre. No se menciona por nombre. Y no nos vamos a inventar un nombre ahora, ¿no? Me recuerda a aquel centurión romano que se encontró con Jesús. Lo que tenían en común aquel centurión romano y este eunuco etíope es que ambos no eran judíos y estaban en la religión judía. A lo más que podían aspirar es a que ellos fuesen llamados hombres piadosos. Así fue como se le llamó a aquel centurión romano que se encontró con Jesús. He aquí hay un hombre piadoso, hace muchas buenas obras para nuestra sinagoga, le dijeron a Jesús allá en Capernaum. Su hijo está enfermo de gravedad, queremos que vayas y se lo sanes. Y Jesús dijo: yo voy a ir y se lo voy a sanar. Y le dijo al hombre: vamos a tu casa. Y el hombre lo detiene y le dice: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero di tu palabra y mi hijo va a ser sano. Y dice la escritura allí en los evangelios que Jesús se maravilló y dijo: ni en todo Israel he encontrado un hombre con tanta fe que este. Pues ve a tu casa y tendrás
como creíste. Pero era un hombre que solo era llamado temeroso de Dios. Este eunuco etíope sabía perfectamente estas cosas. Había ido a Jerusalén para adorar, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de entrar al atrio del templo. Tuvo que haberse quedado afuera en el patio de los gentiles. No tuvo oportunidad de acercarse donde los sacerdotes están ofreciendo el sacrificio. No era judío. Tenía que estar acá afuera con todos los gentiles. Pero este hombre tenía otro problema. Hechos 8 nos dice que además de que era tesorero, que era etíope, que era importante, dice que era eunuco. ¿Quiénes eran eunucos? ¿Qué era un eunuco? No es un nombre propio, no se lo vaya a poner a sus hijos o sus nietos. Ahora, el que quiera ponérselo, pues que se lo ponga, allá él, ¿no? Pero un eunuco era una persona que la habían castrado, le habían cortado sus genitales con propósitos de servir en el palacio real y el rey y la reina no tener que preocuparse de sus doncellas. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de eunucos. Era una costumbre en aquel tiempo. ¿Y por qué digo que este era un problema? Porque la ley de Moisés en el Antiguo Testamento decía claramente que los eunucos no podían ser parte de la congregación del Señor. Deuteronomio 23:1. Todos los eunucos no podían ser parte de la congregación del Señor. Ahora, aquí tenemos a este hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Es a todo lo que puede aspirar. No puede acercarse por completo al templo. ¿Sabe cuáles son sus limitaciones? Cuando yo veo todo esto en la vida de este etíope, puedo entender mejor su pregunta. ¿Qué fue lo que le preguntó a Felipe cuando Felipe le habló de Jesucristo? Lo acabamos de leer, ¿lo recuerda? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mira lo que está pasando aquí. Este hombre entiende su posición. Ya ha pasado algún tiempo en el judaísmo y sabe que no puede aspirar a más que solo ser un hombre temeroso de Dios. Cuando se le habla del evangelio y le presentan a Jesucristo como Salvador y él cree de todo su corazón, todavía hay prejuicio y rechazo en su corazón. Ahora, yo lo creo. La respuesta de Felipe fue: si crees de todo corazón, bien puedes. Por eso nosotros no ponemos ningún obstáculo a la gente que se quiere bautizar. Es solo si crees en Jesús de todo tu corazón, tú te puedes bautizar. Después te animamos a aprender y estudiar de la palabra de Dios. Felipe se lo dijo claramente: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Pero este hombre tenía que cerciorarse. Había algo en él interiormente que le hacía saber, que le recordaba una y otra vez, que le repetía una y otra vez: tú no eres digno de nada de esto. Tú no puedes obtenerlo, tú no puedes recibirlo. Tú naciste fuera de la congregación de Israel. Tú no puedes hacerlo. Y la pregunta tiene sentido: ¿qué impide que yo sea bautizado? Gracias a Dios, porque este versículo nos ayuda a nosotros a entender que el reino de los cielos está abierto para todas las personas, ¿no es cierto? Pero la cuestión es, ¿nosotros lo entendemos por completo? Y más allá que lo podamos entender con la mente, no nos puede estar pasando lo mismo que con los apóstoles, que sabían que tenían que predicar en Samaria y hasta los últimos de la tierra, pero tenían esos prejuicios en la mente. ¿Cómo yo hablarle a un samaritano? ¿Cómo yo predicarle a un etíope? Señor, ¿cómo yo voy a entrar en la casa de un romano? Si Pedro, si Felipe, si Ananías hubieran dudado la palabra de Dios, entonces no tuviéramos todas estas historias inspiradoras y que nos muestran el poder transformador de Dios.
La pregunta sigue siendo para nosotros como iglesia: ¿entendemos estas cosas? Que hay que liberarnos de estos prejuicios y muchas veces convertido en rechazo hacia personas que consideramos que no son dignas de la gracia de Dios. Voy a leerles algo que yo leí y me gustó mucho. Durante cientos de años, millones de personas habían sido relegadas a una relación de segunda categoría con Dios. Algunas por nacionalidad, otras por defectos o impurezas. Sin ir más lejos, ningún eunuco podía ser parte del pueblo de Dios. A lo sumo alcanzaría la categoría de temeroso de Dios, que es lo que vemos en el Nuevo Testamento para aquellos gentiles que adoran al Dios de los judíos, pero que por alguna decisión personal o por algún impedimento físico, como en este caso, no eran parte formal del pueblo de Dios. El eunuco sabía de su impedimento. De seguro muchos se lo habrían hecho notar. Ni su condición física ni su estatus social eran de ignorar. Él sabía perfectamente hasta dónde podía llegar. Él sabía perfectamente que como judaizante estaba limitado. Pero como cristiano, ahora vean cómo trabaja esto del prejuicio y del rechazo. Recientemente escuchamos la noticia de aquella balacera que hubo en Orlando, Florida, ¿no es cierto? Es de conocimiento de todos a través de las noticias y las redes sociales. Es de conocimiento de todos también que algunos comentarios que yo los llamaría desafortunados de ciertos líderes de iglesias han manchado el buen nombre de la iglesia. Personas que se han atrevido a decir se lo merecían. Personas que se han atrevido a decir ojalá hubiese habido más. Sí, lo escucharon en las noticias, ¿no? Porque desafortunadamente el aspecto negativo se da a conocer rápido. Las noticias siempre buscan algo amarillista para vender y lo logran. La iglesia del Nazareno hizo una declaración al respecto y yo la tengo aquí en mis notas y se las voy a leer para que ustedes sepan qué fue lo que respondió la iglesia al respecto. Así respondió la iglesia del Nazareno. Esta es una declaración oficial: que las palabras de Jesús nos impulsen para ejemplificar su deseo para todos sus hijos. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a los otros como yo los he amado, que también se amen ustedes los unos a los otros. De manera que todos sepan que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Juan 13, 34 y 35. En esta crisis y otras similares, que todo lo que hacemos y digamos refleje el amor y la compasión de Dios. Y yo pregunto, levantar la mano y decir se lo merecen, ¿reflejaría el amor y la compasión de Dios? Entonces ya usted sabe dónde debemos estar como iglesia. ¿Por qué yo menciono esto? Porque la experiencia del eunuco etíope fue similar. Sabía sus limitaciones y su pregunta era válida. Su pregunta tenía razón, tenía sentido. Oye, soy etíope. Oye, además soy eunuco. ¿Tú crees que yo puedo bautizarme y recibir el don de Dios? Si crees de todo corazón, no hay nada que te lo impida. Si crees, entrégate. Deja que Dios haga el resto. Deja que Dios se encargue. Pero a veces nosotros, y yo creo que ese es el problema con estas personas que hacen este tipo de declaraciones, a veces ellos lo que quieren hacer es cambiar a la persona y después meterla al reino de los cielos.
Por eso es que muchas veces la gente dice, no, yo no soy digno de ir a la iglesia. Cuando yo cambie voy a ir a la iglesia. ¿No le han dicho alguna vez a usted eso? No, yo soy muy malo. Cuando yo sea mejor me voy a bautizar. ¿Dónde usted encuentra en la Biblia que tiene que ser mejor para venir a bautizarse? En ninguna parte. Usted crea, entréguese, deje a Dios el resto. Y con esos mismos ojos necesitamos ver a toda la multitud que nos rodea en nuestra comunidad y prepararnos para la gran cosecha que Dios tiene para nosotros. ¿No es cierto? Amén. Así que el llamado para nosotros esta tarde es abrir nuestro corazón a la misericordia y a la compasión de Dios por todas las personas, sin juzgar su condición. Dejemos que sea Dios quien los cambie. Nosotros acerquémoslas a la gracia de Dios. Como el eunuco, en el tiempo de Cristo había otras personas en esa misma categoría. Personas a quienes Jesucristo se acercó y les dio su gracia. Prostitutas, recaudadores de impuestos, leprosos, y puedo seguir con la lista. Otra pregunta interesante, y voy cerrando con este punto y con el mensaje, es: ¿quién en nuestro tiempo contemporáneo representa el eunuco? ¿O quiénes? La pregunta quizás un poco más directa podría ser: ¿y tú qué opinas respecto a lo que ocurrió en Orlando en las semanas anteriores? Ahora, todos nosotros conocemos esta cadena de restaurante de comida rápida que se llama Chick-fil-A, ¿verdad? Algunos que les gusta mucho el pollo, ¿no? Y todos ustedes deben saber, por si no lo saben, que esta cadena de tienda se identifica como un negocio cristiano. ¿Lo sabían? Sus principios básicos son que no abren el domingo porque es el día del Señor, ¿verdad? Usted sabía eso, ¿no? Va a un Chick-fil-A en domingo y no es opción, por la razón que ellos quieren tener los principios cristianos en alto. Como parte de sus principios está el entender que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Y que el matrimonio es sagrado cuando es conformado de un hombre y una mujer. Y como principio bíblico, nosotros no solo lo creemos, pero lo enseñamos. Pero esto es diferente al hecho de que nos atrevamos a prejuzgar o mucho menos a señalar y condenar a una persona por sus decisiones. Tu trabajo, mi trabajo no es señalar, no es juzgar, es amar y extender la gracia. Deja que Dios haga el resto. Sí. Ahora, esto fue lo que pasó en Orlando. Chick-fil-A quebrantó sus principios y abrió en domingo para funcionar como un banco de sangre a favor de las víctimas de ese atentado. Y cualquier religioso se levantaría y rápidamente diría: Chick-fil-A abrió el domingo, ya no voy a comprar más en Chick-fil-A. Espérate, esto fue lo que escribieron. Algunos miembros de nuestro maravilloso equipo decidieron ir a trabajar el domingo y hacer algo de comida para la gente esperando en la línea para donar sangre. Amamos nuestra ciudad y amamos a la gente en nuestra comunidad. Y luego pusieron allí: ora por Orlando. El amor de Dios puesto en acción. Alguien tuvo que quizás dejar de ir a la iglesia ese domingo por mostrar el amor de Dios. No. Es que no somos llamados a juzgar. ¿Ven que ahora la pregunta de este eunuco etíope tiene sentido?
¿Qué me impide que yo sea bautizado? Hermanos, no hay nada que impida a la gente a acercarse a Dios y a bautizarse. Tú y yo solo somos llamados a eso, a abrirles las puertas del reino. Por algo Dios nos dio las llaves del reino. Así que vamos a mostrar el amor. Vamos a prepararnos para esta gran cosecha. Hay que entender que no somos llamados a juzgar, sino a amar y a darle oportunidad a todos de conocer y recibir a Jesucristo. Estaba tentado a contarles una historia y todavía no estaba muy seguro al principio, pero se las voy a contar rápido, porque es una historia desafiante. Fui parte de una iglesia muy bonita en la Ciudad de México. Yo después tuve que salir de allí. Después de servir mesas, Dios me llamó al ministerio y me fui. Y al tiempo llegó un familiar mío como pastor y él fue el que nos contó esta historia. Llegaron un grupo de personas, mujeres muy atractivas a la iglesia, y los recibieron con mucho cariño. Y hay que tener cuidado cuando decimos esto, y sobre todo cuando lo escuchamos y lo interpretamos. Pero se los voy a contar tal como ocurrió, porque no nos debe ocurrir a nosotros. Somos llamados a amar y no a juzgar, ¿verdad? Entonces pasaban los domingos y los muchachos, cada vez que venían estas personas, estas mujeres, se acercaban y las saludaban, y la costumbre en la Ciudad de México saludarse de un beso en la mejilla. Y eso pasó el tiempo hasta que estas personas entraron en confianza y dijeron: queremos confesarles que no somos ellas, somos ellos, somos transgénero. ¿Qué creen que pasó? Estos jóvenes dejaron de acercarse a saludarlas de beso. Estos jóvenes dejaron no solo de acercarse a saludarlas de beso, pero dejaron de hablarles. Y cada vez que venían, ya no sentían el cariño, sino la mirada de juicio y de rechazo. Se perdieron, se fueron, se alejaron. La reflexión es fuerte porque me atrevo a decir que la iglesia no está preparada para lo que Dios quiere hacer, a menos que tú y yo cobremos conciencia. Recordemos al eunuco etíope y a todas aquellas personas desafortunadas, rechazadas por la religión oficial, pero a quienes Jesús les extendió la gracia. Porque te puedes topar con personas bajo estas circunstancias y tienes que decidir hacer a un lado tus prejuicios y extenderle la gracia de Dios. Solo así vamos a poder ver cumplir la visión que Dios ha puesto para nuestra iglesia para el año 2020. Solo así estas bancas, estas sillas vacías van a empezar a ser llenadas. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y oramos juntos? Una oración sencilla: Señor, cambia mi forma de ver las cosas, si necesito que tú cambies mis prejuicios. Señor, ayúdame a mostrar amor y compasión por todas las personas, sin señalarlas ni juzgarlas. Tú moriste por todos, diste tu vida por ellos. Yo no soy nadie para considerar que no lo merecen. Oh mi Dios, te pido que como tu iglesia hagas en nosotros tu obra. Señor, yo soy el primero que te pide transformes mi mente y mi entendimiento. Señor, yo quiero amar y extender tu gracia a todas las personas. Y recuérdame de dónde me has sacado, para que me vea cada vez menos tentado a señalar y a prejuzgar. Es mi oración y mi deseo para tu iglesia. Ayúdanos a recordar la experiencia de Felipe y de este eunuco etíope. ¿Y cuál era la intención de la pregunta de este hombre?
¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea hijo de Dios? ¿Qué impide que yo reciba esta gracia? Y recordemos la respuesta de Felipe: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Señor, haz tu obra en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.